abrir una vez más el libro de Jonás. Estamos en el capítulo 1. La semana pasada recorrimos por versículos 4 a 9 y hoy vamos a leer versículos 10 a 16. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Entonces tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. La palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, estamos agradecidos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y Padre, para entenderlo, para tener más confianza en la veracidad de tu palabra, necesitamos la obra de tu Espíritu dentro de nuestros corazones para abrirlos a tu verdad, para ver a Cristo dentro de las Escrituras y para conocerte mejor como nuestro Dios y Padre, y también a Jesús como nuestro Salvador por medio del poder y gracia del Espíritu Santo. Entonces, Padre, no es por fuerza ni por poder, pero por tu Espíritu, dice el Señor Dios. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, como ya hemos visto, Dios le había encomendado una misión al profeta israelita Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Versículo 2. Y ya vimos como el profeta no quiso ir a esa gran ciudad, la ciudad de los asirios, que por muchos años habían sido enemigos feroces del pueblo de Israel. Por eso Jonás decidió, en plena desobediencia a su Dios, ir en la dirección opuesta y se subió a un barco yendo a Tarsis, que a lo mejor es en España. Con gran detalle nos dice el capítulo 1
que el profeta pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Versículo 3. Entonces leemos: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros que estaban acostumbrados a grandes tormentas tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios para aligerar el barco. Empezaron a arrojar al mar la carga. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía, dice la palabra, profundamente. Versículos 4 y 5. Lo que es irónico es que Jonás, el profeta de Dios de Israel, duerme profundamente mientras los marineros paganos que estaban acostumbrados a grandes tormentas tuvieron miedo y estaban orando cada uno a su Dios para no perecer en el medio de esa tempestad tan aterrorizante. Y Jonás dormía inconsciente de que a su alrededor había un peligro mortal, mientras que los marineros estaban totalmente conscientes que necesitaban ayuda divina para ser rescatados. Por eso el capitán del barco se le acercó y le dijo a Jonás: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a su Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Versículo 6. Bueno, hermanos, antes de que consideremos los versículos 10 a 16, quiero que veamos que el tema de este corto libro, solo 4 capítulos, es desde el comienzo y hasta su final una historia que muestra que Dios es un Dios misionero. Un Dios que tiene planes salvíficos hacia el mundo entero, no solo hacia su pueblo Israel. También quiero que veamos a Jonás como representante de Israel y negando que el corazón de su Dios es tan amplio como para amar a los gentiles, llevándoles la palabra de salvación, incluso a los enemigos de Israel. Como israelita, Jonás ha olvidado una de las grandes promesas que el Señor Dios le dio al patriarca Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Según el apóstol Pablo, esta misma promesa es un anuncio antemano de la promesa del Evangelio. Gálatas 3:8. Entonces, al contrario de los propósitos del Señor, vamos a ver que Jonás es un misionero involuntario y accidental. Bueno, la semana pasada vimos a Jonás, a quien el capitán lo hace subir a la cubierta del barco, y vimos como los marineros echaban suerte para descubrir quién era el culpable y responsable por el desastre que estaban experimentando. Por supuesto, la suerte cayó sobre Jonás. Como le dice en el Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda la decisión. Viendo el resultado a favor o en contra de Jonás,
la tripulación del barco se puso a interrogar a Jonás como si estuviera conduciendo un juicio en medio de la tempestad. Y Jonás tuvo que confesar ante ellos quién era. Dijo: yo soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Versículo 9. Pero Jonás no le dijo nada sobre el hecho que era un profeta de su Dios. Ahora vemos 4 cosas importantes en los siguientes versículos 10 hasta 16. Primero, en el versículo 10, el juicio continúa porque después de que Jonás confiesa que era sujeto del Señor, los hombres se atemorizan en gran manera y lo que querían interrogar para saber más sobre lo que había hecho para merecer la ira de su Dios. Dice el texto: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Con esa confesión de Jonás sobre su propia culpabilidad ante su Dios, el tribunal tenía que decidir las consecuencias, es decir, como Jonás debía ser castigado por su rebeldía. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Versículo 11. Los marineros se dieron cuenta de que algún tipo de propiciación era necesaria para que la ira de Dios hacia Jonás fuera aplacada. Segundo, vemos otra vez algo muy irónico. Jonás toma el rol de juez en su propio juicio y anuncia su sentencia. Tómame y lánzame al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé por qué mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Versículo 12. En decir eso, por fin, Jonás tuvo que profetizar la verdad ante esta corte de marineros. Tercero, esta sentencia les cae a los marineros de una manera muy terrorífica porque se dan cuenta de que la responsabilidad de castigar a Jonás y lanzarle al mar podría traer la ira de Dios sobre sus propias cabezas. Por eso leemos en el versículo 13: los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Otra ironía acá es que los marineros tratan, como Jonás mismo, de desobedecer la palabra de Dios, pero se dan cuenta de que es en vano ponerse en contra de la declarada voluntad de Dios. Sus esfuerzos, remando contra la tempestad, intentando alcanzar tierra firme, simbolizan esa esperanza desesperada del ser humano de salvarse a sí mismo y evitar la sentencia ya pronunciada. Entonces, derrotados, ¿qué podrían hacer? En este momento no tenían alternativa. Deben rogar al Señor que les perdone por ser verdugos de su profeta. El texto dice así, en versículo 14: entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no
permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, y pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. No quisieron ser culpables de matar a un hombre inocente, por si fuera el caso de que Jonás no merecía la muerte por desobedecer a su Dios. Al mismo tiempo, ellos tenían esa creencia, quizás mejor conocida en aquellos tiempos que en los nuestros, que la ira de Dios, o en el caso de los marineros, dioses, debe ser propiciada por un acto que corresponde a las demandas de justicia divina. Y la palabra de Dios es bien clara cuando declara que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Ya volveremos a ese tema más adelante. Cuarto, vemos los increíbles resultados después de que los marineros cumplen la sentencia decretada por Jonás. Primero, lo que es obvio es que el acto de cumplir el castigo resulta exactamente como lo profetizó Jonás. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. La justicia fue cumplida hacia el rebelde. La ira de Dios contra su siervo fue aplacada. El mar se calma y los marineros se salvan. Y lo más importante, la palabra profética de Jonás muestra ser la verdad. ¿Y cuál fue el resultado de este evento? Entre esos marineros paganos, el Dios de Israel fue alabado como Dios de toda la tierra y el mar, y se convirtieron en creyentes gentiles, es decir, de naciones fuera de Israel, al Señor, como dice en versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El teólogo famoso Juan Calvino sugiere sobre este texto: cuando por lo tanto los marineros hacían un voto a Dios, renunciaban a sus propios ídolos, ahora bien hacían sus votos al único Dios verdadero, porque sabían que sus vidas estaban en su mano. Realmente, hermanos, esta es otra ironía asombrosa. En su sentencia propiciatoria, Jonás se convierte en un misionero sin querer serlo, trayéndoles al Dios verdadero a los no creyentes. Jonás es la causa de conversiones de esos hombres paganos al Señor. ¿Qué cosa? Bueno, ahora, hermanos, queremos profundizar un poco más en nuestro texto de hoy, tratando de dos temas: la exaltación del Señor Dios de Israel entre los paganos, y ver que el texto muestra que Jonás sirve como un tipo de Cristo y al mismo tiempo como representante de la iglesia. Consideremos la exaltación del Señor Dios de Israel entre los marineros paganos. Hemos visto como los marineros en el versículo 5 empezaron a temer perder sus vidas, a que cada uno clamara a su Dios, y al final
termina en temor del Dios de Jonás, como dice en el versículo 16. Temieron en gran manera al Señor. Amados, es el gran anhelo y propósito de Dios que su nombre sea exaltado sobre toda la tierra, así como dice el Señor en el Salmo 46. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y también en el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Cierto, es verdad que la iglesia del Nuevo Testamento, después de la venida del Mesías, lo tiene mucho más claro y le da mucho más enfoque a cumplir ese propósito de Dios que la iglesia israelita en el Antiguo Testamento. Pero de ninguna manera significa que estaba ausente en ese tiempo, y al contrario, el tema del conocimiento y la adoración del Dios del pueblo de Israel es un tema que corre desde Génesis a Malaquías. El Señor eligió a Israel para que fuera una luz a las naciones y un depósito de su presencia y su gloria, como dice otra vez el profeta Isaías en el capítulo 60, versículos 1 a 3. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. En nuestro texto, el Señor se manifiesta a los marineros en varias maneras importantes. Lo vemos como el creador y dueño del mundo, quien además gobierna todo lo que acontece sobre la tierra entera. Dice en Jonás 1:4 que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Con la confesión de Jonás que soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra, el profeta declara que detrás del viento feroz y las olas que azotan el barco está el poder de la mano de su Dios. Los marineros empezaban a darse cuenta de que el Dios de los hebreos era más grande, más potente, más soberano que todos los dioses a quienes ellos amaban antes de escuchar el testimonio de Jonás. Además, se revela que una persona no puede jugar con el Dios de los hebreos, que es justo para perseguir a aquellos que desobedecen a su voluntad y sus mandatos. Los marineros vieron que el Dios de Jonás no iba a ceder hasta que sus propósitos hacia Jonás fueron cumplidos en la propiciación de su ira al ser lanzado al mar. La calma fue el testimonio que la justicia requisita de Dios había sido cumplida.
empezaron a ver que hay sabiduría en temer al Dios de los hebreos, el creador de todas las cosas, y quien castiga a los injustos y a los rebeldes. Y finalmente, el Señor también les mostró a los marineros que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Cuando invocan al Señor, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Es decir, amados, que los paganos entienden al fondo, como cada uno de nosotros debe, que existe el bien y el mal, la justicia y la injusticia, y que como sus responsables criaturas no podemos escaparnos del testimonio de nuestra conciencia, ni tampoco del juicio de Dios. En ese sentido, aunque vieron que el Dios de Jonás le hizo a su profeta lo que merecía, al mismo tiempo vieron que ellos mismos no recibieron en ese momento lo que sus propios pecados merecían. Es decir, fueron salvos en ese momento solo por la gracia y la buena voluntad del Señor Dios de Israel. Ahora, el segundo tema en los versículos 10 a 16 es que Jonás sirve como tipo de Cristo y al mismo tiempo es representativo de la iglesia. Amados, es obvio que Jonás no es un tipo de Cristo por su santidad. Obvio. Como nos relató nuestro amado Juan en el mensaje de la semana pasada, Jonás es como cualquier otro hombre pecador. Específicamente en su desobediencia a la palabra del Señor, Jonás estaba en plena rebelión contra su Dios. Pero es un tipo de Cristo en el sentido de que Él debe ser un sacrificio propiciatorio para satisfacer la justicia de Dios en contra del pecado. La ira de Dios no se iba a calmar hasta que Jonás recibiera el castigo que su rebelión merecía. ¿Te das cuenta de que la rebelión tuya también merece la pena de la muerte? ¿Te das cuenta que cada pecado contra la ley de Dios, aún contra la obra de la ley escrita en tu corazón por Dios, merece la muerte? Acuérdense que el pagado del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Acuérdense que toda transgresión y desobediencia recibe una justa retribución. Hebreos 2:2. Acuérdense que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Romanos 1, 18 a 19. Y fue evidente dentro del alma y de la conciencia de Jonás que no había ninguna otra opción para sí mismo y para la salvación de los marineros. Tómenme y lánzanme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé
por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Ahora, amados, abremos nuestras Biblias a Romanos capítulo 5 y versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6, donde leemos: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. Amados, por supuesto no estoy diciendo que el acto de sacrificar a Jonás salvó a los marineros en un sentido espiritual. No estoy diciendo eso absolutamente. Pero, como Jonás siendo un tipo de Cristo, Él nos muestra que la ira de Dios va aumentando cada vez más desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Y como seres humanos impíos y pecaminosos no podemos escaparnos de la ira justa de Dios, de la misma manera que los marineros que trataban de remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron. En este mundo, amados, no hay ninguna tierra firme donde uno pueda escaparse de la ira de Dios, salvo en Cristo Jesús, salvo en su sacrificio propiciatorio, salvo en su sangre santa, inocente y perfecta, derramada por hombres débiles, impíos e injustos. Dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Pero la pregunta es, ¿ya recurriste a este nombre? Solo por medio de Él podrías salvarte de la ira de Dios contra tu pecado. Solo en Jesús hay refugio de la ira que vendrá y vendrá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Bueno, hermanos, por terminar, vemos a Jonás representando la iglesia como un misionero sin querer serlo, un misionero accidental. La verdad expresada en el libro de Jonás nos muestra que Dios ama al mundo pecaminoso y perdido mucho más de lo que la iglesia imagina. Muchas veces la iglesia está lejos de la presencia del Señor
huyendo su mandato, levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad que representa el mundo pereciendo en el pecado. No es verdad, amados, que cuando el mundo a nuestro alrededor está clamando cada uno a sus dioses en medio de la tempestad de nuestra vida caída, a muchas veces nosotros, como iglesia, estamos en temor de compartir la verdad. Que la ira justa de Dios se revela contra toda impiedad y injusticia de los hombres, y que está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Romanos 1:18, Hebreos 9:27. Que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, el Señor Jesucristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Hechos 17:31. Que en vez de huir, la iglesia debe levantarse y proclamar con audaz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En el medio de guerras, en el medio de epidemias, pandemias, en el medio de desastres naturales, a veces el mundo les pregunta a nosotros como cristianos: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y por falta de coraje, a veces la iglesia no les dice con toda sinceridad y humildad: por causa de tus pecados ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Pero hay sangre inocente. Sí, la sangre de Cristo Jesús, que pueda salvarte de la ira de Dios. Oh amados, somos más como Jonás de lo que queremos creer. Oh Señor, mándanos el Espíritu Santo y que nos des ojos para ver y corazones para levantarnos e ir a Nínive o a Montevideo o a cualquier confín de la tierra para proclamar el mensaje de salvación en Cristo que nos mandaste a llevar al mundo pagano y pecaminoso, que quieres mucho más que lo podamos imaginar. Amén.